buenos días y bienvenidos a la actualización semanal del selectivo IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com y son las 12:27 horas de la mañana de la sesión del viernes 25 de abril 2025. Iniciamos el repaso con el propio índice IBEX 35 que tenemos en pantalla con datos semanales. Índice que en estos momentos se encuentra con avances del más 1,14%, situándose en los 13.329 puntos, y en términos semanales, es decir, comparando el precio actual de cotización respecto al cierre del pasado viernes, tenemos un avance del más 3,17%, un avance que le permite registrar, tal y como estamos viendo en el gráfico adjunto con datos semanales, cada una de las velas generadas, registradas, es la evolución de una semana bursátil en el IBEX, y permite desarrollar, insisto, en este marco temporal nuevos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, lo cual le permite reforzar el cierre semanal de la pasada semana, de la pasada vela semanal, por encima de esa zona de anteriores suelos, luego techos de los 12.843, 12.710 puntos. Esto nos permite seguir planteando como contexto más probable atacar, alcanzar y superar los 13.515, que son actualmente los máximos anuales a vigilar en el caso del selectivo IBEX 35. Además, su MACD semanal está a punto de activar nuevos cortes ascendentes, lo cual reforzaría el ataque a esos máximos y cuya superación daría por finalizado el repunte de volatilidad que desarrolló hace poco el mercado en las últimas semanas, y estaríamos ya en niveles superiores a niveles previos al inicio de ese repunte de volatilidad. Por tanto, estaríamos ante una reactivación, ¿no?, de la estructura de máximos y mínimos crecientes por parte del selectivo IBEX 35. En cuanto a cada una de las compañías del índice, lo vamos a repasar por orden alfabético y tenemos en pantalla las vamos a ver todas las compañías en gráfico en escala temporal semanal para tener esa perspectiva de cómo está desarrollándose, cómo están impactando los últimos movimientos en sus estructuras de precios, y tenemos en pantalla la evolución de Acciona, con avances hoy del más 0,73%, situándose en los 123,4 euros por acción, y en términos semanales, concretamente con avances del más 6,29%, superando, como podemos ver, es altamente probable tener ese cierre semanal por encima de los 117,7, argumento que buscábamos o necesitábamos la pasada semana para dar un poquito más de alivio, ¿no?, de reforzar ese giro de alcista que desarrolló hace 2 semanas Acciona, y esto, insistimos, pues nos permite plantear ataques directamente a la viabilidad de la gran directriz bajista que parte desde los máximos de agosto del año 2022, y ese va a ser precisamente el siguiente gran hito por parte de las compras: lograr cerrar velas semanales por encima de esa directriz bajista que hace bien poquito, durante el mes de marzo, mitad de marzo 2025, actuó, como pueden ver, como clara resistencia. MACD semanal en terreno positivo, no acumula lecturas de sobrecompra, por tanto entendemos que con un IBEX 35 que en buen tono, amenazando la superación de máximos anuales, Acciona podría al menos también seguir el ejemplo y plantear ataques a esa directriz bajista que parte, insisto, desde los máximos de agosto del año 2022. En cuanto a Acciona Energías Renovables, avanzando hoy el más 0,19%, situándose en los 15,93 euros por acción, en términos semanales con avances del más 0,44%. Aquí vemos un movimiento mucho más limitado, de hecho un movimiento que sigue por debajo de los máximos de hace 2 velas semanales, concretamente los 16,42. Por tanto, no hay mucho movimiento que destacar en Acciona Energías Renovables, y nos remitimos a lo que veníamos comentando la pasada semana. Mientras no tengamos cierres semanales por encima de esos 16,42, poco que comentar en favor de las compras por parte de Acciona Energías Renovables, y por ende ello nos permite, por tanto, estar amenazando todavía la viabilidad de los últimos mínimos, concretamente los 14,21. Poco movimiento, estructura de fondo claramente favorable a las ventas, por tanto un activo que desde luego no es de los más atractivos ahora mismo en el selectivo IBEX 35.
En cuanto a Acerinox, hoy avanzando el más 0,6%, situándose en los 10,13 euros por acción en el momento de publicar, ¿no? O mejor dicho, grabar esta actualización. En términos semanales, avances del más 4,27% y ello nos permite desarrollar máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana. Bueno, pues nos estamos avanzando al objetivo que veníamos comentando hace unos días, concretamente los máximos de hace 2 velas semanales, esos 10,51, cota que desde los niveles actuales pues se encuentra con un margen o con un, mejor dicho, un potencial alcista del más 3,75%. Es altamente probable que planteemos ataques a esos niveles en próximas sesiones / semanas, pero de momento el rebote de las últimas velas semanales es eso, un rebote que de momento no altera la vigencia de este fuerte impulso bajista generado desde los máximos de marzo primeros, de marzo 2025. Fíjense, incluso alcanzando esos 10,51 estaríamos ligeramente por debajo del 61,8% del último impulso bajista que desarrolló en este caso Acerinox. Por tanto, va mejorando, eso es algo muy positivo, pero el objetivo ahora mismo es lograr pues recuperar posiciones por encima de esos 10,51 euros por acción en el activo bajo estudio. Continuamos con ACS, que hoy viernes se encuentra avanzando el más 1,98%, situándose por encima de los 54 euros por acción, y en términos semanales se encuentra con avances del más 5,16%. Máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa, y vemos cómo está intentando cerrar la semana por encima de los máximos de hace 2 semanas, los 53,35 euros por acción. Si logra cumplir este objetivo, los máximos anuales están a un paso, esos 56,45 euros por acción, y en este sentido seguimos considerando como altamente probable alcanzar, atacar los actuales máximos anuales e incluso superarlos en un contexto, como podemos ver, que es claramente favorable a las compras en el activo bajo estudio. Por tanto, el único riesgo que estamos viendo ahora mismo desde un plano técnico, es decir, las lecturas que obtenemos de los indicadores técnicos, son por un lado la sobrecompra extrema acumulada en el MACD semanal y por otro lado la volatilidad que, pese a que se está reduciendo gradualmente, sigue estando en niveles elevados. El precio manda y por tanto el precio, si logra, insisto, cerrar por encima de esos 53,35, altamente probable plantear ataques a máximos anuales. En cuanto a AENA, subiendo ahora mismo más 0,28%, situándose en los 216 euros por acción, en términos semanales con avances del más 3,75% y atacando máximos anuales, concretamente esos 216 euros por acción, cuya superación entendemos que sigue siendo el contexto a priorizar. Además, el MACD semanal está a punto de activar nuevos cortes ascendentes, tenemos repuntes en los niveles de volatilidad y por tanto estamos ante una situación favorable para las compras en un contexto de máximos y mínimos crecientes. Por tanto, insistimos, consideramos como más probable seguir marcando o registrando los máximos anuales en el caso de AENA, uno de los activos más interesantes y más fuertes ahora mismo del IBEX 35. Avanzamos con Amadeus, que hoy viernes se encuentra con avances del más 1,30%, situándose en los 70,28 euros por acción, en términos semanales con avances del más 3,29%, también atacando los máximos de hace 2 semanas, los 69,88 euros por acción. Cierres semanales por encima de esa cota nos permitirían plantear ataques a la siguiente zona de techos, concretamente este gap o hueco bajista de los 71,70, cuyo cierre ya prácticamente nos allanaría el camino de cara a atacar la zona de máximos, concretamente los 75,40 y los 74,90 euros por acción. Por tanto, semana muy positiva, logra purgar al menos parcialmente lecturas de sobrecompra extrema en el MACD semanal. Insisto, mejoría importante en el corto plazo por parte de Amadeus. Avanzamos con ArcelorMittal, que hoy viernes con avances del más 0,90%, situándose en los 25,77 euros por acción, y en términos semanales, es decir, respecto al cierre del pasado viernes, avances del más 8,10%, como podemos ver, atacando directamente esos 26,07 euros por acción, que son los máximos de hace 2 semanas, con amplísima sombra superior a esta vela semanal, la que tuvimos en el 7 de abril, y por tanto vemos esa mejoría
respecto a la pasada semana, una vela que nos dejó una doji con un cuerpo ligeramente bajista. Bueno, pues vemos cómo esas dudas se están disipando y permiten seguir planteando ataques a zonas de techos o resistencias. Un cierre semanal por encima de los 26,07, lo que nos va a permitir es actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a esos 27,18, 26,82 euros por acción. Así que mejoría por parte de ArcelorMittal que buscaría adquirir un poquito de perspectiva, plantear ataques a la parte alta de ese importante rango lateral que se desarrolla, se proyecta en torno a los 31,50 y los 29,55 euros por acción. Avanzamos con Bankinter, que en términos diarios se encuentra con avances del más 1,18%, cotizando en los 10,28 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 5,49%. Lucha por lograr cerrar la semana por encima de los máximos de hace 2 semanas, los 10,295 euros por acción, lo cual prácticamente nos dejaría a las puertas, ¿no?, de alcanzar y superar los actuales máximos anuales, esos 10,72. Misma lectura que la que podemos plantear en otras grandes compañías bancarias, ¿no? Estamos a un paso de máximos anuales y seguimos considerando que lo más probable es seguir atacando y superando esos máximos, en este caso los 10,72 euros por acción. Los principales, o los primeros, mejor dicho, síntomas de alarma los tendríamos con cierres semanales por debajo de este gap o hueco positivo de los 9,42 euros por acción. Continuamos con CaixaBank, que se encuentra con avances hoy del más 1,32%, situándose por encima de los 6,75 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 4,93%. De nuevo, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela semanal inmediatamente anterior, y ello nos permite plantear ataques o pensar en atacar los máximos de hace 2 semanas, los 6,969 euros por acción, cota que está muy próxima a los actuales máximos anuales, los 7,212, y por ende seguimos considerando que lo más probable también es atacar, alcanzar y superar esos máximos de los 7,212, siempre y cuando tengamos cierres semanales antes por debajo de los 6,165 euros por acción, cota desde la que se abre un importante gap o hueco alcista de corto plazo. En cuanto a Celnex, en términos diarios, recortes del menos 0,34%, situándose en los 34,99 euros por acción, y en términos semanales, ligeros avances del más 0,11%. Sin embargo, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa, y ello nos permite aproximarnos de nuevo a la parte alta de un importante rango lateral. Fíjense ese área de techos o resistencias en torno a los 37,30, 36,20 euros por acción, y por tanto seguimos considerando como altamente probable al menos aproximarnos en próximas sesiones semanas a esa zona de los 37,30, 36,20. En cuanto a Enagas, en términos diarios, avances del más 0,45%, situándose en los 13,37 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 0,41%. Todo ello justamente cuando atacábamos directamente la viabilidad de este área de resistencia decreciente, la cual parte desde los máximos de mayo del año 2022 y une también los máximos de diciembre de 2023 y los máximos de septiembre de 2024. La proyección de esta directriz vemos cómo está actuando como clara zona de techo o resistencia dinámica en las últimas velas semanales, y esto frena el buen momento que nos dejó la pasada semana con ese avance del más 4,96%. Próximo objetivo por parte de Enagas, lograr un cierre semanal por encima de esta directriz bajista, movimiento hito que nos permitiría plantear ataques a los 13,90 euros por acción. En cuanto a Endesa, avances del más 0,39% en el día de hoy, más 0,43 en estos momentos, situándose en los 25,64 euros por acción. En términos semanales, con avances concretamente del más 1,02%, como vemos, marcando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela semanal inmediatamente anterior, e incluso vemos como el máximo de la presente vela presenta o registra un nuevo máximo anual por encima de los 25,83. Lo que pasa que necesitamos
el precio más importante, ¿no? O el dato más importante del precio, mejor dicho, y ese no es otro, como decía Charles Dow, que el precio de cierre. Por tanto, un precio de cierre en próxima o en la actual vela semanal o en próximas velas semanales por encima de los 25,83, pese a la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal, sigue siendo el contexto a priorizar. Primeros síntomas de alarma, de nuevo, si tenemos el cierre del gap alcista de hace una vela semanal, el cual se proyecta a partir de los 24,23 euros por acción. Avanzamos con Ferrovial, que en términos diarios se encuentra con avances del más 2,87%, situándose en los 42,28 euros por acción, y en términos semanales avances importantes del más 5,96%. Reacción por parte de las compras, una reacción importante en el momento más importante, y es que no olvidemos, veníamos de plantear una figura de hombro-cabeza-hombro, una figura de distribución o de implicaciones bajistas, activa ya desde hace 2 semanas, y la reacción inmediata pues está permitiendo poner en jaque la viabilidad de esa figura de hombro-cabeza-hombro y por ende de sus objetivos mínimos de retroceso teórico, los cuales, no olvidemos, se proyectan en los 34,70 euros por acción aproximadamente. Dicho de otro modo, es importante desarrollar ese cierre semanal por encima de los 42,70, que es el punto máximo de lo que identificábamos como el segundo hombro, puesto que un cierre semanal por encima de esa cota de los 42,70 anularía figura de hombro cabeza hombro y por ende cambiaría radicalmente el contexto y permitiría plantear como contexto más probable o escenario más probable superar los actuales máximos anuales, cota que identificamos, proyectamos a partir de los 43,66 euros por acción. Avanzamos con Fluidra, que en términos diarios se encuentra con recortes del menos 0,2%, situándose en los 20,18 euros por acción. En términos semanales, avances del más 2,64%. Como podemos ver, una recuperación que pues está siendo un poquito más lenta, ¿no?, que en otros activos que estamos viendo. Máximos superiores a los máximos previos, pero los mínimos son inferiores a los mínimos de la pasada semana. Seguimos por debajo de zonas de techos importantes, como por ejemplo esa zona de anteriores suelos, ahora techos, esos 21, 22, 21 euros por acción, y por tanto seguimos con un poquito más de duda en lo que a Fluidra se refiere. Va mejorando, pero necesita más tiempo y requiere de cierres semanales por encima de esos 21,22 para comenzar a desarrollar movimientos al menos un poquito más interesantes. En cuanto a Grifols, en términos diarios, hoy avanzando el más 1,02%, situándose por encima de los 8,53 euros por acción. En términos semanales, avances del más 5,78%. Máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela semanal inmediatamente anterior. Sin embargo, quedamos todavía por debajo de los máximos de hace 2 velas semanales. Concretamente, este nivel se encuentra desde los niveles actuales a un más 4,05%. Concretamente hablamos de los 8,88 euros por acción. Si adquirimos un poquito de perspectiva, podemos ver que el fondo no es especialmente positivo en el activo bajo estudio y por tanto pues es normal, o digamos no nos pilla pie cambiado, por decirlo de algún modo, la dificultad o esa mayor dificultad respecto a otras compañías de alcanzar primeras zonas de techos o resistencias. Esa incapacidad de momento le sigue permitiendo amenazar la viabilidad de zonas soportes, como por ejemplo los 7,324, que son los mínimos precisamente de hace 2 semanas. Y pasamos de un activo que no estaba tan fuerte, sino que es de los más débiles del IBEX, a uno de los más fuertes del IBEX 35, como es Iberdrola, que hoy viernes se encuentra con avances del más 0,26%, situándose por encima de los 15,37 euros por acción, y en términos semanales con recortes ligeros de menos 0,58% en estos momentos. Como podemos ver, vela doji, vela con ligero cuerpo bajista, que permite algún tipo de maduración del movimiento alcista previo, es decir, con estas lecturas sobre compra acumulada en el MACD semanal, con una vela doji y con esta vela con amplísima sombra superior que nos dejó un máximo anual en los 15,95, probablemente Iberdrola nos esté dando señales de algún tipo de maduración o agotamiento alcista en el corto plazo, lo cual no vemos como algo negativo, no vemos como algo
perjudicial para la estructura de fondo, sino que lo vemos como algo natural, algo normal. Tiene que purgar esas lecturas de sobrecompra. Fíjense, la última vez que tuvimos lecturas similares fue en el mes de octubre 2024, generando esta pausa, esta merecida pausa que posteriormente generó un nuevo proceso al alza en el activo bajo estudio. Por tanto, insisto, consideramos que puede haber algún tipo de consolidación en el precio en el corto plazo, en próximas sesiones / semanas, pero esto no lo veríamos como algo especialmente problemático, ni siquiera si logra perforar la parte baja de este canal creciente que viene desarrollándose o venimos identificando desde los mínimos de febrero 2024. Avanzamos con Inditex, que en términos diarios se encuentra ahora mismo con avances del más 1,54%, situándose en los 48,90 euros por acción, y en términos semanales, concretamente en los 4,31% de avance. Semana muy interesante, puesto que le está permitiendo superar esa zona de anteriores suelos, ahora techos, de los 48,04 y los 47,24 euros por acción. El MACD semanal logra purgar de manera muy significativa, con gran éxito, lecturas de sobrecompra, lecturas de divergencias bajistas. Fíjense, mientras el precio aquí marcaba o registraba máximos ascendentes, esos mismos máximos en el MACD eran descendentes. Esto es una divergencia bajista que, si además la acompañamos de lecturas de extrema sobrecompra, como era el caso, invitaba a algún tipo de pausa o merecido descanso. Este ya se ha desarrollado, ya se ha registrado, y estamos teniendo señales de potencial recuperación en el precio. En esa zona de anteriores soportes, esos 41,95, el precio se reestructura y ahora mismo un cierre semanal por encima de esos 48,04, insisto, sería una muy buena señal y nos permitiría prácticamente habilitar el camino de cara a atacar los actuales máximos, los 56,34, 54,84 euros por acción. Por tanto, semana muy importante para Inditex. En cuanto a Indra, en términos diarios, recortes importantes, menos 3,7%, situándose en los 26,54 euros por acción, y en términos semanales, con recortes concretamente del menos 3,63%, lo cual evidencia que gran parte de esa pérdida semanal se está desarrollando debido a la sesión de hoy, viernes 25 de abril 2025. Bueno, como podemos ver, venimos de varias velas semanales con amplísimas sombras superiores. Véase esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, lo cual nos está indicando que en esta zona tenemos presión vendedora, aparece el papel con fuerza. Por tanto, la caída semanal no nos pilla desprevenida, en el sentido de que ya estábamos teniendo esas lecturas de potenciales reacciones bajistas. Lo que tenemos que evitar, o lo que tienen que evitar las compras, es un cierre semanal por debajo del gap o hueco alcista abierto la pasada semana, los 26,36, y es que cerrar ese hueco sería algo negativo, sería una señal negativa que en un contexto de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal podría devolver de nuevo el precio a zonas de soportes importantes, anteriores techos, ahora soportes en torno a los 21,75 y los 20,96 euros por acción. Avanzamos con Inmobiliaria Colonial, que en términos diarios se encuentra con avances del más 0,35%, situándose en los 5,69 euros por acción. En términos semanales, concretamente, avances del más 1,43%, atacando directamente esa zona de máximos intermedios, los 5,695 euros por acción, abriendo un gap, un hueco positivo en la semana, máximos y mínimos crecientes. Por tanto, está siendo una semana netamente positiva para Colonial, la cual tiene que poner la guinda con ese cierre semanal por encima de los 5,695, lo cual reforzaría la idea de seguir asistiendo a extensiones alcistas en el corto plazo en próximas sesiones / semanas rumbo a los 5,95 euros por acción. En cuanto a IAG, hoy avanzando el más 1,14%, situándose por encima de los 3,10 euros por acción, en términos semanales con avances del más 6,71%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, lo cual nos aproxima a los máximos de hace 2 velas semanales, esos 3,20 euros por acción. Vemos esta recuperación, este intento de recuperación gradual como algo muy positivo. Se está reestructurando a partir de zonas de anteriores techos o resistencias, ahora zonas suelos o soportes, esos 2,66,1, 2,52,5, y el MACD semanal, fíjense, ha logrado purgar, limpiar con gran éxito lecturas de extrema sobrecompra. Por tanto, mantenemos una estructura creciente de fondo, limpiamos excesos
y nos, digamos, el IAG se está revirtiendo, ¿no? Está rebotando desde zonas soportes importantes. Por tanto, todo argumento muy interesante que permite seguir manteniendo la fe por parte de las compras y puede ser próximamente uno de los valores de nuevo más interesantes dentro del selectivo IBEX 35. En cuanto a laboratorios Rovi, hoy viernes con recortes ligeros del menos 0,10%, situándose en los 51,05 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 4,10 euros por acción. De hecho, si hacemos un poquito de zoom, podremos ver cómo está desarrollando una vela de implicaciones positivas, una vela que si cierra por encima de los 49,50, algo que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos desarrollando, hablaríamos de una vela envolvente alcista, lo cual nos permitiría a su vez considerar como un contexto altamente probable de cara a las próximas sesiones /semanas alcanzar esa zona de anteriores techos de los 56,20, 55,5 euros por acción, lo cual sugiere que desde los niveles de cotización actual tengamos potenciales alcistas del más 10,09 y del más 8,62%. En cuanto a logista, también una de las compañías más interesantes a nivel técnico del IBEX 35, en términos diarios avanzando al más 0,4%, situándose en los 29,84 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 0,07%. Pero tuvimos la pasada semana un cierre semanal por encima de techos o resistencias importantes, véase los 29,74 euros por acción, que a su vez es la banda superior de un proceso que podríamos calificar de rango o lateralidad. En este sentido, estamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este proceso en rango a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente podríamos catalogar en torno a los 33,7, 33,8 euros por acción. El MACD semanal activa nuevos cortes ascendentes, reforzando la superación y el intento de alcanzar esos objetivos mínimos de ascenso teórico que a partir de los niveles actuales se encuentran aproximadamente a un 13,3% de potencial alcista para logista. Mapfre, desde luego, es una de las compañías, la compañía protagonista del día de hoy, avances del más 6,08% tras presentar resultados trimestrales, mejor de lo esperado, situándose en los 3,18 euros por acción. En términos semanales, cotiza con avances del más 6,73%, semana de gran impacto en el que rompe de una vela tanto la resistencia horizontal de los 2,934 como la resistencia dinámica creciente de la parte alta del canal. Por tanto, semana de gran impacto, y en este sentido pues vemos cómo el activo permite seguir avanzando posiciones de manera bastante significativa. Así que, insisto, semana muy fuerte, muy potente para el activo bajo estudio. Ahora el objetivo de las compras en Mapfre será evitar algún tipo de trampa alcista, dadas lecturas de extrema sobrecompra que está desarrollando en el MACD semanal y que desde luego es el principal riesgo a nivel técnico que presenta el activo bajo estudio. Avanzamos con Merlin Properties, que en términos diarios se encuentra con avances del más 0,41%, situándose en los 9,765 euros por acción. En términos semanales, avances del más 1,30%, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior. Y esto nos permite aproximarnos paulatinamente, gradualmente, al último máximo decreciente, los 10,15 euros por acción, que se desarrollaba hace tan solo unas velas semanales. Por tanto, mejoría, todavía no tenemos mucho impacto, no vemos mucha importancia en la vela semanal actual. Lo importante es que avanza posiciones y nos aproximamos a esos 10,15. A partir de ahí, poco más que añadir en escala temporal semanal en el activo bajo estudio. En cuanto a Naturgy, hoy avanzando el más 0,08%, situándose en los 25,92 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 2,05%, atacando directamente de lleno la parte alta de un rango lateral perfectamente identificada en torno a los 26,06 y los 24,88 euros por acción. Y es que un cierre semanal, tal y como veníamos comentando en nuestro último informe del IBEX 35, cierres semanales por encima de esos 26,06, la parte alta del rango citado, permitiría proyectar la anchura del mismo a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo
de ascenso teórico en los 38,44 euros por acción, lo cual se traduce que habilitaría un potencial alcista del más 47,56%. En cuanto a Puig Brands, se encuentra con avances del día de hoy de un cuarto de punto porcentual, más 0,25%, cotizando en los 16,15 euros por acción, y en términos semanales avances del más 8,68% en estos mismos instantes, ¿no? Máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, bueno, pues nos permite aproximarnos o pensar en aproximarnos a la siguiente zona de techos importantes, la confluencia, que como pueden ver tenemos aquí tanto el área de anteriores soportes, ahora techos de los 17.29, 17.04, como la directriz bajista que parte desde la zona de aproximadamente de los máximos de septiembre del año 2024. Esa zona, ese circulito que estamos viendo, es la próxima zona de techos y zona en la que podríamos tener de nuevo una reacción por parte de las ventas a tenor de la estructura claramente decreciente que presenta de fondo Puig Brands. En cuanto a Redella, en términos diarios, recortando ligeramente el menos 0,11%, situándose ligeramente por encima de los 19 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 0,94%. Poco que comentar al respecto, una vela de poco impacto de momento, pese a los recortes desarrollamos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Ahora lo que tenemos que vigilar es evitar cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista abierto precisamente la pasada semana, la cota de los 18,53, dado que en el caso de producirse estaríamos teniendo señales de agotamiento en un contexto de gran sobrecompra acumulada en el MACD semanal, como podemos ver aquí, superando lecturas incluso generadas en agosto-septiembre del año 2024, antes de este proceso correctivo. Así que de momento no vemos impacto en la vela semanal, pero vigilamos la perforación, el cierre de esos 18,53 que se derivan del gap o del hueco alcista abierto la pasada semana. Avanzamos con Repsol, que hoy viernes se encuentra con avances del más 0,43%, situándose en los 10,6 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 2,66%. Bueno, pues una semana positiva para el activo bajo estudio, pero de poco impacto. Seguimos por debajo de zonas de techos importantes, esos 11,01 y los 10,785 euros por acción, en un contexto per se bastante complicado en el medio largo plazo para el activo, así que de momento pues el rebote atiende más a un rebote técnico que busque purgar los excesos generados en el corto plazo tras este impulso bajista previo, pero de momento, insistimos, somos muy cautos a la hora de valorar la potencia o los efectos positivos de este intento de rebote de las últimas 2 semanas. Avanzamos con SACIR, que hoy viernes se encuentra con avances del más 1,59%, situándose en los 3,19 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 3,37%, lo cual podemos ver cómo es altamente probable tener ese cierre semanal por encima de zonas de techos de los 3,116, algo que sería muy positivo dado que automáticamente nos permitiría actualizar siguientes objetivos alcistas en el activo bajo estudio, concretamente plantear ataques a los 3,44, 3,376, y a su vez la superación de este área de techos, de próxima área de techos, nos llevaría prácticamente a los actuales máximos, a los máximos anuales del año 2024, los 3,581. Por tanto, mejoría semana de impacto por parte de SACIR. Continuamos con Banco Santander, que en términos diarios se encuentra con avances del más 1,41%, situándose en los 6,342 euros por acción, y en términos semanales avanzando el 6,73%. Importante pues lograr cerrar la semana por encima de este gap o hueco bajista, los 6,318, lo cual nos habilitaría prácticamente a plantear ataques, incluso superaciones a los actuales máximos anuales, los 6,661, contexto, movimiento o escenario que seguimos considerando a corto plazo como el más probable en Banco Santander. En cuanto a Solaria, hoy viernes avanzando el más 0,35%, situándose en los 6,84 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 4,68%. Máximos superiores a los máximos previos, aunque el mínimo es inferior al mínimo anterior,
Por tanto, no vemos una vela especialmente fuerte la que está desarrollando ahora mismo Solaria en un contexto de máximos y mínimos decrecientes, con la pendiente de su media móvil simple de 30 semanas identificada en color rojo, claramente con una pendiente, una evolución negativa. Por tanto, semana positiva para el activo, pero de momento somos cautos a la hora de valorar el impacto positivo de esta recuperación. Próximo objetivo, superar esta directriz bajista acelerada que parte desde los máximos de septiembre del año 2024. En cuanto a Telefónica, hoy viernes avanzando el más 1,03%, cotizando por encima de los 4,40 euros por acción y en términos semanales con avances del más 1,73%. Máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, reforzando el cierre de este gap hueco bajista abierto hace 2 semanas, y ello nos permite atacar directamente la profundidad de este área de techos o este área de resistencia, la cual, como podemos ver, identificamos en torno a los 4,51 y los 4,39. Todo lo que sea atacar esa zona lo vemos como algo positivo y por ende en un contexto claramente favorable para las compras, consideramos que lo más probable es que esos 4,51 terminen siendo superados a precios de cierre semanal por parte de Telefónica en próximas sesiones / semanas. Y terminamos con Unicaja, que en términos, como podemos ver, en términos semanales se encuentra con avances, concretamente en el día de hoy, con avances del más 0,3%, situándose en los 1,664 euros por acción, y en términos semanales también con avances del más 5,38%. Bueno, pues seguimos considerando como contexto más probable, al igual que estamos comentando con la mayoría de los bancos españoles, el ataque, superación de los actuales máximos anuales, en este caso los 1,737, en un contexto en el que, pese a la acumulación de extremas lecturas sobre compra en el MACD semanal, el precio manda y el precio sigue invitando a atacar esos máximos mientras no asistamos a una señal contraria, es decir, una perforación de soportes, y en este caso vigilamos la perforación o la no perforación, mejor dicho, de este gap o hueco alcista abierto hace 2 semanas, los 1,55, y es que un cierre semanal por debajo de esa cota evidentemente podría estar dando señales contrarias a lo que estamos planteando en estos momentos, señales de cierto agotamiento alcista en un contexto de extrema sobrecompra. Es algo que deberíamos, o son señales que deberíamos a las que deberíamos de reaccionar cuanto antes para evitar posibles extensiones bajistas añadidas en el precio. Pero de momento no estamos en ese contexto. Mientras tengamos o estemos por encima de los 1,55, lo más probable atacar y superar a precios de cierre semanal los actuales máximos anuales. Hasta aquí el repaso del IBEX 35. Como siempre, un placer compartir todo este tiempo con todos ustedes y nos vemos en la próxima semana para seguir actualizando la evolución del IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Saludos.